Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Pues miren, en este video vamos a instalar unas luces de varios colores. Para esto lo estábamos esperando. Son estas. Y aquí en esta cajita tenemos otra sorpresita que en el próximo video se las mostraremos. Pero primero vamos a enfocarnos en las luces. Son de pellizco. Bueno, vamos a destapar. Control. Cuando quería instalársela. Este el control. Y los foquitos. Aquí están. Son estos. Son como de gomita. Y pues bueno, creo que para instalarlos pues, solo es retirar el que está y este. Y ya nada más ponerlo. Pues bueno, vamos a ver cómo se ven las luces ahorita, las que tiene el carro. Pues miren, así es como se ven ahorita con estas luces. La verdad se ve muy bajito. Y pues bueno, vamos a instalárselas para ver cómo quedan y vamos a probarlas. Bueno, aquí estamos. Aquí le tuve que romper tantito porque no entraba. Y ahorita ya instalé uno. Y ahora vamos a instalar este para que ustedes vean. Se le quita el protector de polvo. Se saca el anterior, aquí está. Vamos. Listo. Lo es que como estaban prendidos, estaban muy calientes. Vamos a ver. Ahí está, salió. Aquí está. No sé si se alcanza a ver. Según era luz blanca. Pero bueno, así es luz blanca, pero está muy tenue, muy no sé, no deslumbra mucho. Y este que les comento, le tuve que cortar tantito la goma para que pudiera entrar bien, ya que me quedaba muy reducida la patita y no podía conectarlo. Pues bueno, ya está, vamos a conectarlo. Disculpen que no lo pueda poner a la primera, pero estamos grabando con una sola mano. No tiene que entrar. Igual no pasa nada si lo meten y no prende. Solo lo voltean para que agarre bien los polos del conector. No le quiero hacer muy fuerte porque lo vaya a romper. Está muy frágil esta gomita. Bueno, lo voy a poner y ahorita se los muestro. Listo, ya está conectado. Ahora nada más lo ponemos. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a prenderlo. Bien. Puro color rojo, verde, azul, flash. Bueno, vamos a ponerlo y ahorita lo mostramos. Pues miren, así es como quedó el carro. No es cierto, la verdad es que con el control le puedes controlar la iluminosidad. Ven, le puedo apretar para que se haga más fuerte la luz. Nada más que lo malo es de que
Lo tienes que controlar. Ahora sí que ya ven. Ahora vamos a bajarle otra vez. Ahí le bajamos brillo. Le volvemos a subir. Bueno, vamos a hacer la prueba con este, ¿no? Vamos a ponerlo en rojo, verde, azul, blanca, como amarillita. Esa creo que es la original, ¿no? Que tienen los carros. Ese color me gusta mucho, es como verdecito. También tiene otro color. Ese es más amarillo, azul, morado, otro tipo de amarillo. Morado. Lo chido de aquí es de que, por ejemplo, quiero el color rojo y si le vuelvo a apretar varias veces el rojo, se hace estrobo. Eso lo aprieto otra vez. Ahora el verde, lo quiero en verde. Azul, igual azul, en estrobo. Vamos a poner esta de flash. Son varios colores. Lo malo de aquí es de que nada más alcanza la señal para uno. Se debes de pasar para acá y hacerle al otro lo mismo. Miren. ¿Ya vieron? Otra es para pasar a todos los colores. La que sigue es que empieza de menos a más. Lo malo es de que los debes de sincronizar muy rápido. Y ahora sí el que la mayoría usa, que es el del estrobo, como de policía. Eso aquí en mi país es ilegal. Como tipo patrulla. ¿Ya vieron? Vamos a dejarlas para apagarlos tiene su botoncito. Ahí lo apagas y lo apagas. Y si lo quieres prender, nada más le aprietas y lo prendes. Y se queda como lo dejaste la última vez. Vamos a dejarlo en este color porque me gustó mucho. Ahí está. Ese es como verdecillo, no sé si. Pues a diferencia de los que tenía anteriormente, la luz se veía así. Ahí se ve la diferencia, ¿no? Vamos a regresar, vamos a subirle y vamos a dejarle hasta aquí. O si no, en morado también. Vamos a ver cómo se ve de moradito. Se ve chido. Pues bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, compártanlo y ya saben que me apoyan mucho dejando su like. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video, que ya tenemos más material para hacer contenido. Nos vemos.